Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a las 8:45 por Canal Antigua. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y hoy me acompaña, como casi todos los miércoles, nuestro amigo Estuardo Zapeta y nuestro invitado especial en esta primera parte, José Raúl González Merlo, con quien vamos a estar hablando de un tema importante por estas fechas que también tienen que abordar los congresistas si la finalización de la sesión permanente en la que se encuentran ahorita llega pronto y pueden convocar a las siguientes sesiones extraordinarias antes de que comiencen las interpelaciones. ¿A qué me refiero? A la aprobación del presupuesto general de la Nación para el año 2013, que según se ha sabido por los medios de comunicación, la propuesta del ministro de Finanzas, Pavel Centeno, llega a los 67 mil millones de quetzales. A ver, apunte este gran número, 67 mil millones de quetzales. De eso, por supuesto, el déficit es enorme. José Raúl nos va a explicar la fórmula que utilizan para dorarnos la píldora. Pero realmente, si usted hiciera el cálculo de lo que pretenden gastar los gobernantes, comparado con lo que les va a ingresar, va a llegar a la conclusión de que intenta algo así como gastar 50% más de lo que ellos se calcula van a poder extraer de los bolsillos de los tributarios, de usted, de Estuardo, de José Raúl, por supuesto, de mí también. Así que, pues vamos con nuestro invitado para que nos platique más acerca del presupuesto general de la Nación propuesto para el año 2013. José Raúl, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como tú dijiste, en realidad lo único que se conoce hasta el momento es que son 67 mil millones. Comparado con el de este año, el año 2012, va a ser un crecimiento del 12%, lo cual no es un crecimiento nada despreciable. Venimos de 60, vamos a terminar en 67. Puro IVA. Por supuesto va a ser un presupuesto deficitario, como tú lo dijiste. Se ha vuelto una mala costumbre que el gobierno gaste cada vez más, a pesar de que la recaudación continúa creciendo. El gobierno crezca el gasto a una tasa más rápida que el crecimiento de los ingresos. Eso nos provoca un déficit que ya se ha vuelto, en mi opinión, un déficit preocupante, porque no se ven las intenciones de parte de este gobierno, como tampoco se vieron las del gobierno anterior, de disminuir o de moderar la tasa de crecimiento del déficit fiscal. Eso se refleja en un crecimiento de la deuda interna y externa. Acabamos de ver que se hizo una emisión de 700 millones de dólares en eurobonos, como le llaman, aparte de los 4.000 millones de quetzales que había endeudado el gobierno a los ciudadanos, y eso completa el déficit fiscal para este año, que se estima en alrededor de 10.000 millones de quetzales. Entonces, efectivamente son muchos ceros, y los ciudadanos vamos a tener que pagarlos en el futuro, ya sea mediante una crisis fiscal o a través de más impuestos. Lo cierto es que no se ve en el horizonte cercano que exista la intención de entrar en un criterio de disciplina fiscal, y quiere decir que el gobierno gaste lo que recaude en impuestos. Normalmente eso sería un principio de sana administración pública, inclusive de la sana administración de cualquiera de nuestros presupuestos personales, pero no, se ha continuado gastando mucho más. Normalmente eso es como que tú te financiaras con un salario de 100, gastos de 130. Esa es la tendencia que hemos llevado recientemente, lo cual yo creo que es insostenible. Verdaderamente estamos viendo ejemplos en Grecia y no aprendemos. El ritmo de la deuda ha crecido y el ritmo de la deuda cada vez no es un crecimiento en este estilo, sino es un crecimiento que va aumentando un pedazo de deuda más grande cada vez que hay un nuevo presupuesto. ¿Cuánto le agrega a la deuda que ya tenemos? Y digamos, llegando a 2013, finales de 2013, ¿de cuánto sería la deuda? Álvaro Colón endeudó al país en poco más de 32.000 millones de quetzales. ¿Y el total de eso con lo que traíamos? Solo para darte una idea, eso es lo que los 2,5 gobiernos anteriores juntos nos habían endeudado. O sea, en un solo periodo presidencial nos endeudaron en 32.000 millones de quetzales. A como va este gobierno, al ritmo que arrancó en el 2012 y que le pretende imprimir al 2013, vamos a llegar a más de 40.000 millones de quetzales incrementales, que eso es
una cifra como tú estás induciendo, es casi que un crecimiento geométrico el que le estamos metiendo. Hoy vamos a terminar este año con cerca de 96.000 millones de quetzales de deuda interna y externa, que está creciendo a un ritmo de entre 10 y 12.000 millones por año. Eso, algunos analistas creen que es poco, que es 24% del PIB. Ministro de Finanzas, el argumento es que eso es muy poco. Pero que debemos muy poco. Lo que pasa es que debemos muy poco en relación al tamaño de la economía, pero la economía no paga la deuda. Lo que paga la deuda son los ciudadanos. O sea, yo jamás he visto que la economía está haciendo cola en el Ministerio de Finanzas o en la SAT para pagar sus impuestos. Yo lo que veo ahí son personas de carne y hueso que son a quienes el ministro y el futuros y los anteriores les pasarán la factura. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el 16% del presupuesto de gastos de la nación se está dedicando al pago de intereses. José Raúl, ya que empezamos a hablar de la forma en la cual calculan la deuda, como bien lo mencionaban ustedes, también hay una trampa en el cálculo del déficit del presupuesto, porque asumamos que según cómo va hoy la política de recaudación fiscal, porque el gobierno está aumentando la recaudación sin que haya crecimiento, haya aumento en la creación de riqueza en nuestro país. Están aumentando porque cada vez están ahorcando, presionando y extorsionando más al tributario. Y las leyes aquí en Guatemala, tal vez el violador, el secuestrador y el asesino no va a parar en la cárcel, pero aquel que se le olvidó pagar un centavo o hizo un mal cálculo, corre el riesgo de ir a la cárcel y ahí sí, seguro que va. Entonces, por eso están logrando, por todas estas medidas que yo llamo terrorismo fiscal, están logrando incrementar la recaudación. Sin embargo, no van a llegar más allá de 45.000 millones de quetzales, exagerando 47.000 millones de quetzales. Y ellos pretenden gastar 67.000. Cualquier persona utilizando su sentido común diría, ok, pretenden gastar 20.000 millones de quetzales más de lo que les va a ingresar. Eso lo deberían de calcular con los 47.000. Y yo estoy, pues ahorita aquí a grandes rasgos diría, eso es realmente un déficit de 40% sobre tus ingresos. Sin embargo, dicen, por esas fórmulas engañosas que utilizan para calcular, de nuevo, por compararlo con la economía, que va a ser un déficit del 2 o del 3%. ¿Por qué? Bueno, es una forma bonita y es una forma elegante de disfrazar la gravedad del problema. Si yo divido un problema dentro de un número bien grande, el problema pareciera que es pequeño, y el número bien grande es el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen en un año en el país, que es una cantidad, comparando con el déficit grande, un déficit pequeño. Pero el problema, repito, es que el PIB no paga la deuda, el PIB no paga impuestos, el que paga impuestos es el ciudadano.